Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a iniciar orando a nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por ser tan bueno que nos concedes iniciar un nuevo día, Señor. Padre Santo, te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo a esta Escritura, a toda la verdad, Señor. Sean edificados mis hermanitos, sean tocados de sus corazones. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta hoy. Eres maravilloso, Señor. Eres grande en misericordia. Te alabamos, Padre, te exaltamos. En el nombre del Señor Jesucristo, henos aquí. Amén. Hoy veremos 2 de Corintios capítulo 7, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Entristecidos para arrepentimiento. Dice así la palabra del Señor, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Luego dice, mis hermanitos, el verso 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Muy bien, en esta parte, hermanitos, nuevamente el apóstol Pablo va a abrir su corazón para manifestar a la iglesia cuánto los amaba, cuánto se preocupaba por ellos y de ciertas circunstancias que habían llegado a entristecer a la iglesia. En sí, en el contexto encontraremos que se habla de una carta, hermanitos, con la cual fueron entristecidos los hermanos de Corinto. Y bueno, hermanitos, en esta parte no hace mención pues de qué tipo de carta o no aclara el asunto. Y hermanitos, no se refiere a la primera carta a los Corintios ni a esta segunda, sino de una carta diferente. Por eso va a hablar de esta manera en los siguientes versos. Dice el verso 4: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de todas nuestras tribulaciones. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Amén, hermanitos. Habla de ese siervo de Dios llamado Tito, otro predicador, y precisamente, mis hermanitos, hay una carta especial a él, una epístola. Está primeramente Primera de Timoteo, luego Segunda de Timoteo, luego Tito. Ese personaje es el mencionado aquí y habla de que este Tito había ido a visitarlos, que fue grandemente consolado y que notó el amor, la preocupación, todo lo que se menciona aquí por Pablo. Y bueno, aquí menciona que Pablo fue consolado. Dice, verso 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Mis hermanos amados, lo que le acontecía a la iglesia de Corinto, pues alcanzaba, constreñía a Pablo en grande manera. Y esto porque él amaba mucho a esa iglesia de Corinto. Ahora, dice el verso 8, y aquí entra en el tema que vemos hoy.
Aunque os entristecí con la carta, no menciona que fuera Primera de Corintios o esta misma segunda, sino le mencionaba una diferente. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Hermanos amados, ¿qué vendría en esa carta? Lo que dice aquí es que los entristeció por algún tiempo. Tal vez alguna amonestación, reprensión del apóstol Pablo, algo que dejó tristes por algún tiempo a los hermanos de Corinto. Ahora dice el verso 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Aquí, hermanitos, comienza a hablar de esto que aconteció, de que fueron entristecidos, pero para arrepentimiento. Aquí, mis hermanitos, tendré que explicarle, pues, este proceso sencillo, pero muy poderoso. ¿Le ha llegado a pasar a usted que el Espíritu Santo le redarguye? ¿Que usted ha sido entristecido en alguna ocasión? Y bueno, hermanitos, claro que la tristeza pues no es tan agradable, pero aquí ya va a mencionar, como se ha llegado a predicar en el púlpito de aquí de Filadelfia, hermanitos, las dos clases de tristeza. Son tristeza a final de cuentas, pero una según Dios y la otra según el mundo. En el mundo también se ponen tristes. En el mundo también lloran, también se acongojan, también se lamentan. Pero en nuestro caso, mis hermanitos, es el Espíritu Santo que nos redarguye. Y eso, hermanitos, conlleva también tristeza. Ponerse tristes. Ahora, mis hermanitos, hablando solamente de la palabra tristeza, se le ha llegado a mencionar en estas transmisiones acerca del pecado y sus modalidades o tipos de pecado. Pecado voluntario, pecado que se hace adrede. Y hermanitos, ahora, como nuevas criaturas, nacidos de nuevo, hijos de Dios, si se llegara a fallar a Dios, a pecar en algún área, bueno, hay una tristeza terrible, hermanos amados. Esa tristeza, a la vez, aunque es muy difícil, hermanitos, y muy desagradable, pues es hasta necesaria. ¿Por qué? Porque eso es buen síntoma, mis hermanitos. Buen síntoma de que en verdad tiene al Señor. Porque el que peca, hermanitos, y no le duele, es señal de que no ha nacido de nuevo o de que no ama a Dios. Pero si en verdad se ama al Señor, si se llegara a pecar, lo cual le he mencionado que se llama pecado involuntario o por debilidad, bueno, va a ser entristecido, va a llorar y se va a lamentar. Así que llorar por haberle fallado a Dios es buen síntoma, hermanitos. Aunque, claro, hay tristeza, pero es buen síntoma. Para esto, hermanitos amados, rápidamente le leo Lucas 22, versículo 61. Bueno, desde el 60 para tener un poquito más de base. Lucas 22, 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Claro, hermanitos, que negar al Señor fue pecado y fue una falla contra el Señor, y por eso lloró amargamente. Si alguien llora, hermanitos, después de haber hecho algo malo, eso, hermanitos, bueno, da buen indicio de que en verdad usted es de Dios. Si usted le deja de doler pecar o fallar, eso es mal indicio, mis hermanitos. Pero si le llega a fallar a Dios y usted se da cuenta, el Espíritu Santo lo redarguye, que también equivale a entristece, bueno, usted llora, es buena señal, hermanitos. Hay esperanza, hay perdón, porque en verdad usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si no le duele pecar, es de mucho cuidado, mis hermanitos, porque si en verdad era hijo de Dios, pero llegó a este nivel, a esta altura, de que ya no le duele fallarle, es muy posible que ya esté muriendo espiritualmente, si no es que ya lo está. Muy bien, aquí se menciona acerca de que Pedro pues lloró amargamente. Ahora, viendo esa parte, hermanitos, acerca de la tristeza, pues cuando se falla a Dios, el Espíritu Santo va a hacer su obra y va a convencer. Pero vemos ahora, retomando 2 de Corintios 7, verso 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Nótelo bien, entristecidos para arrepentimiento. Es que el arrepentimiento, mis hermanitos, en su definición, siempre conlleva tristeza y llanto. Si uno no se entristece, no está arrepentido, y eso lo lleva a llorar. Claro que sí. Dice, sino que porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. Y sí, mis hermanitos, se puede esto entender, de que Dios entristece. El Espíritu Santo entristece. Uno diría, bueno, yo pensaba que Dios causaba gozo. Sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si hay fallas en uno, entonces Dios entristece. Y dice, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. 10. Y aquí está ya especificado. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. O sea, mis hermanitos amados, dice aquí no hay que arrepentirse. Mis hermanitos, voy a poner este ejemplo para aclarar este verso. Si yo, como predicador, hermanitos, llego a amonestar, tal vez reprender, haciendo ver la verdad con la palabra de Dios, y le causo al oyentes tristeza con la predicación, a eso se refiere, hermanitos, dice, de lo cual no hay que arrepentirse. O sea, si yo lo hago entristecerse, si lo hago llorar por causa de la palabra de Dios, hermanitos, yo no debo de arrepentirme de haberle causado tristeza. No le voy a decir, perdóneme hermanito, perdóneme hermana, discúlpeme porque le causé dolor o tristeza. No, no tengo que arrepentirme de eso, porque fue necesario. Por eso dice, de lo cual no hay que arrepentirse. Al igual
amado predicador, predicadora, si usted causa tristeza en alguien, no pida perdón. No hay nada de que arrepentirse. De que su hermano o su hermana oyente se sintieron mal, bueno, eso llevaba a alguna dirección. Tiene un propósito, así que no nos arrepintamos de causar tristeza según Dios. Dice entonces, hermanitos, verso 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, si usted se pone triste, se va a arrepentir. Pero luego dice, para salvación. O sea, primero, el corazón es entristecido. Segundo, se arrepiente para ser salvo. Si no hay entristecimiento, ¿cómo va a haber arrepentimiento? Y si no hay arrepentimiento, claro que no hay perdón. Y por lo tanto no hay salvación. Así que mis hermanitos, siempre que usted esté arrepentido, el síntoma que lo certifica que es verdadero es que está triste. Si no se entristece la persona, a la verdad, no está arrepentida. Tiene que haber arrepentimiento. Mis hermanitos amados, para eso también tenemos al Espíritu Santo, que nos renueva, dice Hebreos, para arrepentimiento. Una persona, hermanitos, que diga, estoy arrepentido de esto o de aquello, y hasta llega a pedir perdón, pero si no quedó triste por eso, es dudoso, hermanitos, que en verdad se haya arrepentido. Debe de estar triste. Y se lo ejemplifico con las siguientes palabras. Decir, me lamento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué pequé? ¿Cómo llegué a ofender a mi Dios, a mi hermano, mi hermana, a mi prójimo? ¿Cómo fue esto posible? Lo lamento tanto. Me duele haberlo hecho así. Me entristece. Me arrepiento. Me duele haber causado daño. Hay dolor, hermanitos. Hay tristeza que lleva al arrepentimiento. Pero si uno no se lamenta, sino que por dentro se autojustifica, dice, bueno, pues no es tan malo lo que hice. Bueno, todo mundo lo hace. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, pues uno es débil. Ah, hermanito, se está justificando. No crea que allí hay arrepentimiento. De ningún modo, hermanos. No se está arrepintiendo. Tal vez admites, sí, pequé, pero no soy el único. O no es para tanto, no es tan grave. Entonces, hermanitos, con dichos argumentos, a la verdad, no está triste, no se ha arrepentido. Es falso ese arrepentimiento. Continúa diciendo, mis hermanitos, verso 10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué para salvación? Porque el arrepentido Dios lo va a perdonar. Porque va a confesar y Dios le va a perdonar. Dice, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oh, mis hermanitos, la tristeza del mundo es muy diferente. La tristeza del mundo le va a llevar a lamentación, pero no para arrepentimiento. Alguien que está triste según el mundo, no está arrepintiéndose de haber hecho tal o cual. No, se está lamentando de otras cosas, entristeciendo por otras cosas. De lo cual, hermanitos, claramente se asimila con la depresión. La gente del mundo se deprime. Están tristes. Cuando se deprimen, hermanitos, no tienen ganas de vivir. No quieren asear su habitación, su cuarto. No se quieren levantar de la cama. No se quieren ni bañar. No se quieren arreglar. Parece que perdieron el ánimo por la vida. Parece que no quieren vivir.
quieren morirse. Se lamentan por qué su vida es así, por qué les acontece así, pero en ningún momento están arrepentidos de nada, mis hermanos. Solamente se lamentan y ya. Esa es la tristeza según el mundo, causa muerte. El que se deprime, mis hermanos, la mayoría de veces quiere morirse. No quiere vivir. Se arrepiente pero de vivir. Quiere morir, hermanos amados. Es que está triste según el mundo, no según Dios. Según Dios, siempre lo va a llevar a arrepentirse. Eso le va a llevar también a confesar sus pecados y el Señor lo va a perdonar y nuevamente se levanta. Está arrepentido, triste para arrepentimiento, para salvación. Se va a salvar, porque en verdad sí se arrepintió. Pero el que se entristece según el mundo solo se deprime, no acepta culpas ni faltas ni nada de ello, y por ende no va a cambiar, hermanitos. El que se deprime o se entristece según el mundo. Luego dice, mis hermanitos, verso 11, le voy a leer de corrido. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Bueno, los de la iglesia de Corinto en verdad se pusieron tristes y se arrepintieron legítimamente, hermanitos. Algo había pasado. Pablo los pudo haber amonestado. Se pusieron tristes por algún tiempo, pero fue adecuado, fue conveniente. Dice, hermanos amados, 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. En otras palabras, la carta fue, hermanitos, porque Pablo se preocupaba por ellos. Dice que por la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. O sea, dejaron de estar tristes porque hubo arrepentimiento en la iglesia. Dice, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Esto, hermanitos, por la buena reacción, por el arrepentimiento que hubo en la iglesia. Porque si no se hubieran arrepentido, pues Tito no se habría alegrado y no habría traído ese gozo con Pablo. Dice verso 14. Si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, al contrario. Así como en todos hemos hablado verdad, también resultó verdad el habernos gloriado con Tito acerca de vosotros. Y su cariño por vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. O sea, la iglesia de Corinto reaccionó bien con la carta, que habían sido entristecidos. Se arrepintieron, esto lo vio Tito y de esto se gozaba Pablo, hermanitos. Qué bueno, hermanitos, que haya arrepentimiento en los corazones. Esto es maravilloso. Luego dice verso 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Cuál confianza? De que si los amonesta, se los reprende, ellos van a reaccionar bien. Alguna vez, hermanitos, lo he llegado a decir en el púlpito, que a las personas en verdad se les llega a conocer. ¿Cuándo? O sea, lo que hay en sus corazones, cómo son, lo que son, se llega a conocer cuando son reprendidos. Si uno, hermanitos, parece llevar una vida estable en Cristo, parece que es fiel al Señor, parece que sirve de corazón, todo marcha bien, pero a la verdad Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón.
cuando en verdad se ve cómo es un cristiano, cuando sale la verdad que está en su ser. En verdad, cómo piensa, cómo es, cómo actúa, cuando es reprendido. Se verá en verdad, hermanitos, lo que hay. Es humilde, callará, le dolerá, se entristecerá, se arrepentirá, pedirá perdón, y eso es muy bueno, hermanos. Pero si se enoja, reprocha, se justifica, está a la defensiva, ataca, se vuelve desafiante, rebelde, hermanitos, no se ha arrepentido de lo cual fue amonestado, regañado, reprendido, pues ya se vino a conocer en verdad cómo es ese cristiano o cristiana. Si fuese humilde es muy bueno, pero si desafía, se revela, se pone al tú por tú, se enoja, entonces, hermanitos, ese es el fruto de su corazón, y por su fruto se conoce el árbol, dice en otra parte la palabra de Dios. Así que Corinto, hermanitos, esa iglesia había reaccionado bien, y este siervo de Dios, Tito, llevó ese reporte a Pablo de cómo habían sido entristecidos, pero cómo también se habían arrepentido. Y hermanitos, Pablo fue confortado. Lo mismo que un predicador. Si hablamos la palabra, mis hermanitos, si es recibida, nosotros nos gozamos. Pero si alguien no da indicios de arrepentimiento, nos duele, porque sabemos que esa persona se puede perder y por ende irse al mismo infierno. Así que seamos humildes, hermanitos. Arrepintámonos cada vez que nos regañan, amonestan, reprenden, y somos humildes, le va a servir. Y el Señor, hermanitos, toma en cuenta a los humildes. Él da gracia a los humildes. Y dice la Escritura, resiste a los soberbios, a los altivos, y da gracia a los humildes. Sea humilde, hermanitos, no se enoje cuando es reprendido. Si se enoja, entonces no está arrepentido, y entonces pues se podría perder. Así que, mis hermanitos, la tristeza, según Dios, siempre lo va a llevar a arrepentirse. Si está deprimido, según el mundo, no hay arrepentimiento, solamente ganas de morirse. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos que han recibido tu palabra. Señor, cuando sean amonestados alguno de ellos, no se enoje, sino que se entristezca para arrepentimiento y se arrepienta para salvación. Ayuda a mis hermanitos, cambia nuestros corazones cada día, transfórmanos cada día, y dijiste que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento. Así que, Señor, hoy mis hermanos están en tus manos. Gracias por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Si no ha sonado la trompeta, le esperamos el día lunes a la misma hora. Amén.